Es el tema que vamos a tratar. Así que vamos a compartir. Agradecemos al Señor por esta tarde que podemos compartir su palabra. Amén. Y también gracias al Señor que está el papá de Talita, ¿no? Papá. Sea bienvenido. Sí. Sea bienvenido y bueno, Señor, nuestro Señor lo bendiga mucho. Amén. Y a todos nosotros. Tengan en cuenta que intenté subrayar este versículo, estos dos versículos de Tesalonicenses. Tengan en cuenta que está subrayado. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 34. Desde el versículo 17 hasta el 31. Amén. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pastor, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Al leer el final, de este capítulo, notamos que desde que empezamos el versículo 17, principalmente notamos que hay dos tipos de ovejas. La Biblia se refiere a unas como ovejas gordas y a las otras como ovejas flacas, pero también como ovejas débiles. Y anterior a ello, desde el capítulo 34, primeramente habla a los pastores. Y el inicio del capítulo 34 es bastante fuerte, podemos decir, en cuanto a lo que la Biblia habla a los pastores. Pero ya hemos compartido hace algunas reuniones acerca de la autoridad de los ancianos en la iglesia, de los líderes en la congregación,
Así que podríamos decir que en alguna medida eso está cubierto en la primera parte del capítulo. Lo que queremos compartir ahora tiene que ver justamente, está relacionado con la misma jornada, Moserot, que dijimos significa yugo, coyunda, pero en relación no, en este caso, a nuestra unión con el Señor. Si recordamos, anteriormente habíamos hablado que el yugo, el Señor nos llama en Mateo 11, 29, 30, a que pongamos su yugo sobre nosotros. Pero en este caso yo quiero llevar este pensamiento no solamente a que, sí, primeramente, nosotros necesitamos ponernos el yugo del Señor, primeramente, pero también, hermanos, también tenemos que tener en cuenta que ese yugo que nos ponemos cada uno del Señor, necesitamos llevarlo cada uno, quiero decir, junto con otros. Este lugar donde ellos acamparon, que era Moserot, esta jornada, que dijimos quiere decir yugo, coyunda, no solamente se refiere a seguir al Señor y ponernos el yugo del Señor, sino también tiene referencia entre los hermanos a tirar juntos de ese mismo yugo, donde no hay diferencias, donde no hay diferentes sentires, sino que hay compañerismo. Por eso dije, el título ya nos da un sentido a lo que queremos compartir. Y es necesario que podamos todos entender y ver que sin duda, sin ninguna duda, es importantísimo que nos pongamos el yugo del Señor. No nuestro propio yugo, no ese yugo que teníamos antes, que Gálatas dice que era el yugo de esclavitud, sino el yugo del Señor, que es fácil y que es ligera su carga. Pero también, junto con los hermanos, es necesario que tengamos juntamente con los hermanos este yugo. Y esto habla de compañerismo entre los hermanos, habla de unidad y habla de tirar todos hacia un mismo lado. Este es el compañerismo. Por lo tanto, voy a leer algunos versículos también, teniendo como base esto de Ezequiel que leímos. Voy a repasar el principio de esto. Leímos en el 17, dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja. Y con esto está diciendo el Señor, dice que Él es el Señor de todos, y que Él juzga entre hermano y hermano. Podemos decir entre hermano y hermana, entre hermana y hermana, entre hermano y hermano. Él es el que juzga. Y esto hace referencia a que nosotros no estamos para juzgar en el sentido, digamos, de buscar condenación para los hermanos. Si bien siempre en la iglesia hay cosas que necesariamente hay que juzgar, pero se juzga el pecado y se juzga la naturaleza humana caída en la iglesia. No se juzga la persona del hermano. Entonces, lo que quiero mostrar acá, hermanos, es que necesariamente nosotros necesitamos ver que tenemos que ser compañeros entre los hermanos y cooperar en todo lo que podemos, en todo lo que esté a nuestro alcance, para que cada hermano pueda ganar lo más, cuanto más del Señor, sea lo más provechoso posible. Entonces, acá hay una referencia a ovejas. Dice el Señor que Él juzga entre oveja y oveja. Pero esta oveja gorda, continuando el versículo, dice que comía los pastos frescos y bebía el agua clara, pero no tenía cuidado de la oveja que venía detrás, que era una oveja flaca y en consecuencia una oveja débil, pero que también necesitaba los mismos pastos frescos y las mismas aguas claras. Hermanos, esto tiene que ver con nosotros. Hablamos algo la semana pasada de que cada uno de nosotros somos responsables por los hermanos. Acá no se trata de que cada uno va a buscar por sí mismo ser responsable, sino que cada uno de los hermanos somos responsables por los demás. Y es muy importante, vamos a ir viendo algunos versículos, que tengamos en cuenta que así como hablábamos de los líderes, de las autoridades de la iglesia que tienen que crear el ambiente para que haya una transición y para que los que vienen atrás, los jóvenes,
los que todavía no alcanzan, digamos, la madurez suficiente, en algún momento estén preparados para que también tomen este liderazgo que es necesario en la vida de la Iglesia, donde las personas, los hombres ni las mujeres vamos a estar toda la vida, sino que la obra del Señor sigue, y aunque nosotros pasemos, todavía la obra sigue. Y es necesario que los que vienen detrás tengan todas las condiciones para que puedan seguir avanzando, porque el Señor continúa con su obra, con su propósito. Y es importante que, evidente, en esto que leímos de Ezequiel, que las ovejas gordas no tenían cuidado de las ovejas que venían detrás, y por eso comían, se alimentaban, bebían, se saciaban, y las otras tenían que comer los pastos pisoteados, no frescos, y las aguas turbias, porque las ovejas engordadas no tenían cuidado. Hermanos, esto habla de que los hermanos necesitamos tener cuidado, necesitamos pensar y saber que hay hermanos que vienen detrás, y que preparar todas las condiciones posibles para que también ellos puedan ser alimentados de la mejor manera. Sepamos que cuando el Señor nos da algo a nosotros, lo que recibimos del Señor no es exclusivamente para nosotros. Compartimos hace algunos domingos, aún en la reunión, cuando el Señor nos da algo, es para volcar al cuerpo y para bendecir a los hermanos, y para que todos aprovechemos eso que el Señor da a alguno en particular. Entonces, es importante que podamos entender esto, tener una visión clara en cuanto a que no debemos alimentarnos ni pensar que nosotros solamente somos los que necesitamos comer y beber. Y aunque el Señor al principio habla y les dice, ovejas mías, Él después, el versículo 19 dice, mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, refiriéndose a las ovejas flacas y débiles, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Entonces, es importante, muy importante este principio. Ahora quiero ir adelantando algunos versículos para que podamos notar cómo podemos llevar esto adelante. Yo quiero leer algunos versículos solamente para poder mostrar algo sobre los que están de este lado. Estos 3 versículos. Solamente para mostrar que antiguamente, en muchos casos, no se tuvo cuidado, no se guardó la palabra del Señor, la palabra de los apóstoles, cartas de los apóstoles, que se perdieron y que por causa de algunos hermanos de aquel tiempo no se guardaron. Y por lo tanto, nosotros en este tiempo nos encontramos con que faltan algunas cartas que podrían sernos de mucho provecho. Sin duda, hermanos, el Señor es soberano. Y si alguna carta se perdió, soberanamente el Señor lo permitió. Pero si tenemos los 4 evangelios, si tenemos el libro de los Hechos, si tenemos la carta de Pablo, de Pedro, de Judas, de Juan, de Santiago, que nos ayudan tanto, todavía creo que seríamos más ayudados si tuviésemos más cartas todavía. Pero por eso vamos a leer 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5:9. Y brevemente comentamos, porque quiero simplemente mostrar que algunas cartas se perdieron. Y esto es decir, que el pensamiento de los apóstoles y la luz, la revelación de los apóstoles en alguna medida se perdió al perderse estas cartas. Dice 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Pero esto nosotros lo leemos en esta primera carta de Corintios, lo que evidencia que hubo una anterior carta a lo que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios. Pero podemos decir, no hay existencia y no hay historia de esa carta. Por lo tanto, es una carta que se perdió. Y seguramente fueron palabras del apóstol Pablo que quedaron grabadas en esa carta y que muchos no alcanzaron a leer y tampoco nosotros.
Pero digo, esto fue, sin duda, por el descuido de los hermanos de aquel tiempo, que no tuvieron en cuenta que era la carta de un apóstol, la palabra revelada de Dios, la luz que Dios transmitía a los hermanos, y que era necesario que todos pudiésemos aprovecharla. Pero nadie sabe qué pasó con esta carta. Y es evidente, porque Pablo en este caso dice, os he escrito por carta. Ya había una carta anterior. Pero si nosotros empezamos a leer 1 Corintios, sabemos que había hermanos que no aceptaban a Pablo, no querían saber nada, preferían a Cefas, a Apolo o a otros, pero no aceptaban a Pablo. Por lo tanto, seguramente algunos hermanos, lamentablemente descuidados, no guardaron esa carta. Pero sí que había otra carta. Esto es más o menos, hermanos, para poder mostrar que si los hermanos de aquella congregación de Corinto hubiesen guardado la carta, entonces todos los hermanos de ahí en adelante podíamos aprovechar todo lo que Pablo decía en esa carta. Quiero decir que no hubo cuidado, no tuvieron en cuenta que había generaciones que iban a venir después que probablemente les sea necesaria esa carta. Vamos a ver Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Hermanos, no hay tal carta de la Odisea, no hay tal carta de Pablo a la Odisea. Por lo tanto, fue una carta que también se perdió. Y por Apocalipsis nosotros podemos entender, por lo menos en cierto tiempo, cuál era la condición de la iglesia en la Odisea. Entonces, esto nos da a entender que los hermanos también fueron descuidados y permitieron que esa carta se perdiera. Y repito, cartas del apóstol que no hubiesen sido seguramente muy necesarias. Aunque, otra vez también repito, reconocemos que en su soberanía el Señor lo permitió. Pero sin duda que hubiesen sido necesarias. Pero un versículo más, 3 de Juan, versículo 9. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces allí también había un hermano que no aceptaba, en este caso por lo menos a Juan, a los que estaban con Juan, y posiblemente a otros hermanos. Y él quería ser el dueño de la iglesia. Y si alguno de los hermanos quería recibir a los apóstoles, él los expulsaba de la iglesia. Era como si fuese el dueño del lugar. Y seguramente, al llegar esta carta a la iglesia, porque este Diótrefes no quería ninguna influencia de los apóstoles, de ningún hermano, evidentemente no tuvieron en cuenta la carta. Y fue otra de las cartas que se perdió. Hermanos, esto es simplemente para mostrar que son ejemplos de que en algún tiempo algunos fueron descuidados y no guardaron lo que iba a ser necesario para las generaciones que venían detrás. Esto puede pasar, tal vez no con cartas, amigo mío, pero sí con lo que oímos. Hace mucho tiempo compartimos, otros hermanos antes que yo y antes que nosotros acá han compartido la palabra y hemos visto cosas muy interesantes, puntos muy importantes acerca de la persona del Señor, de su propósito. Y es importante que todo lo que nosotros escuchamos del Señor sea retenido en nuestros corazones. Desde el primer día que nos convertimos, quien haya sido el hermano que compartió, si es del Señor, lo que es del Señor tiene que ser retenido en nuestros corazones. Y esto es de por vida. Siempre, nosotros cuando escuchamos a alguien, aún en este día, en este tiempo, si escuchamos a algún hermano que comparte, si es del Señor lo que comparte, tenemos que retenerlo en nuestro corazón. Es importante que esto sea así, para que podamos después transmitir a otros hermanos.
El asunto no es, bueno, escuchamos un montón de palabras, un montón de mensajes, y no alcanzamos a retener nada, o muy poco, o bastante se pierde, y después no podemos transmitir nada a la nueva generación, sino que es importante que podamos retener y podamos transmitir. No lo anoté acá, pero Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, que enseñe a hombres fieles, que sean retenedores de la palabra fiel, para que enseñen también a otros. Hermano, todo es una cadena, todo es una cadena. Si no hubiese habido los primeros hermanos, tampoco existiríamos ninguno de nosotros. Pero en esta cadena es necesario que lo que recibimos del Señor pueda ser guardado en nuestros corazones y pueda ser transmitido a todas las generaciones futuras. Entonces podemos decir que los hermanos de los que tenemos referencia en este versículo que leímos fueron ovejas que no tuvieron cuidado, que detrás venían también otras ovejas y necesitaban comer y ser alimentados por aquellas cartas que eran de los apóstoles. Y justamente por este título que ponemos acerca del compañerismo entre los hermanos, también esto es importante y es necesario que nosotros, cada uno, podamos ver esto, que en la iglesia somos compañeros, por supuesto, hermanos, pero somos compañeros entre los hermanos y responsables los unos de los otros en particular, cada uno. Hermanos, quiero decir esto, a veces alguien piensa, pasó algo con algún hermano, lo que sea, y bueno, los hermanos tienen que ir a verlo, siendo que como si los demás no fuésemos responsables. Me refiero como que el líder, el pastor o quien sea, toma esa responsabilidad, mientras que todos necesitamos hacernos responsables. Si bien, por supuesto, hay una carga mayor en los hermanos que están delante. Y en esto de ser compañeros hay algo que quisiera que quede marcado, y es que es necesario que todos podamos ayudarnos. No encuentro otra palabra más apropiada. Poder ayudarnos entre todos en lo que sea. Tal vez un hermano necesita una ayuda de tal manera y otro lo puede ayudar. Y una hermana u otro hermano necesita otro tipo de ayuda y otro hermano lo puede ayudar. Pero es necesario que cuando alguien necesita algo pueda ser ayudado, esté aquel otro que lo pueda ayudar. Pero aparte de eso, el que es ayudado o el que necesita ser ayudado, también es necesario que se deje ser ayudado. Nos pasa muchas veces que, de acuerdo al carácter o la naturaleza, el ego de cada uno, necesitamos ayuda, no queremos que nos ayuden. Pensamos que solo nos vamos a arreglar o que solo vamos a salir de la situación. Pero es necesario que podamos reconocer que necesitamos ser ayudados, pero también que hay otros que necesitan ser ayudados por nosotros. Quiero mostrar algún ejemplo de algunas, en este caso, hermanas que necesitaban ser ayudadas. Filipenses, solamente para mostrar el ejemplo, 4:3. Asimismo, te ruego también a ti. Escuchemos esta referencia de Pablo al hermano. Dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y había un ruego de Pablo para este compañero que él consideraba fiel, un hermano que había estado en la obra con Pablo, y él lo consideraba un compañero, pero no solamente lo consideraba un compañero, sino que lo consideraba un compañero fiel. Y porque él estaba en este lugar donde estas hermanas tenían este problema, y estas hermanas con este problema necesitaban ser ayudadas. Solas no iban a poder salir de esa situación. Por lo tanto, Pablo le pide a un hermano que ayude a estas hermanas
para que estas hermanas solucionen ese problema. Y repito, podría ser cualquier problema, pero necesitaban ser ayudadas. Y sin ninguna duda también, cuando alguien necesita ayuda, sin ninguna duda tiene que haber alguien en la condición de poder ayudar. Es importante. Pero digo, estas hermanas necesitaban ser ayudadas. Y gracias al Señor que había un hermano que tenía toda la confianza del apóstol Pablo y que él era el que podía ayudar. Y seguramente ayudó, gracias al Señor. Hay otro ejemplo que a veces uno piensa y dice, bueno, ¿cómo ayudo a los hermanos? ¿O en qué puedo ayudar? Hermanos, ahí, si enumeramos, no terminamos más. Hay muchísimas maneras, muchísimas. Algunas incluso hasta son, podría decir, parecieron de manera natural. Cosas cotidianas, naturales, podemos decir sencillas, comunes. Pero aún en ese tipo de cosas todavía nosotros podemos ayudar a los hermanos. Voy a leer algunos versículos en los que la intención es poder mostrar que la orientación del apóstol Pablo no era solamente que los hermanos sean espirituales en el sentido elevado de la palabra y que no estén en el aire, que no pisen la tierra, no. La orientación del apóstol era que pudiesen ayudar a los hermanos. Vamos a leer Hebreos 6:10. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este versículo es muy importante porque tal vez muchos cristianos pueden llegar a pensar que hay que servir al Señor y que hay que hacer todo lo posible para el Señor. Y sí, es así. Pero en cuanto a los hermanos, bueno, que se arregle. Pero hermanos, no hay una cosa así. Ayudar a servir al Señor es servir a los hermanos. Nadie puede servir al Señor y desconectarse de la ayuda a los hermanos. No se puede ser de esa manera individual así. Ninguno de nosotros puede decir que sirve al Señor y no tener ningún contacto en el servicio a los hermanos. Aquel que sirve a los hermanos está sirviendo al Señor. Y puede haber, digamos, obras o tareas que son más directas para el Señor. Pero cuando se sirve a los hermanos, también se está sirviendo al Señor. Un versículo más de Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y voy a repetir este versículo de Hebreos 6:10, haciendo este énfasis. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no se olvida de la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, pero dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dije Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y hacer el bien y la ayuda mutua no es algo que se puede hacer de una manera espiritual directamente al Señor, pero sí se puede hacer con los hermanos. Pero eso que uno hace, ayuda mutua a los hermanos, ese servicio, dice que es sacrificio agradable a Dios. Un sacrificio, mejor dicho, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no podemos separar, no hay manera, del servicio del Señor al servicio de los hermanos. Y por otra parte, van relacionados, van juntos. Y siempre que se sirve al Señor, también se sirve a los hermanos. Un versículo más, 1 Corintios
que también hemos compartido, 15:58. Otra vez Pablo a los Corintios les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo podemos subrayar. Hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. Nunca es en vano el trabajo en el Señor. Yo sé que nos pasa que muchas veces hacemos algún servicio al Señor, algún servicio a los hermanos, y nos parece, en algún momento hasta nos parece que es en vano. Pero dice la palabra que el servicio al Señor nunca es en vano. Yo quiero guardar esto en mi corazón y poder siempre tener presente que todo servicio al Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Hay experiencias también, a veces, digamos, de convivencia entre los hermanos, en el sentido de que, bueno, a veces hermanos ayudan a hermanos, hacen ciertos favores, de alguna u otra manera los ayudan, y hay hermanos que agradecen, pero no todos agradecen. Pero aún así, el servicio, quiero decir, si alguien me hace un servicio, agradezco, porque es normal que agradezca. Gracias al Señor. Pero cuando no nos agradecen, de todas maneras, el servicio es para el Señor. Y aunque debemos ser todos agradecidos, cuando alguien hace un servicio para el Señor, por más que el hermano no agradezca, de todas maneras el Señor recompensa. Porque todo trabajo en el Señor nunca es en vano. Entonces siempre el Señor recompensa. Y como leímos, Él no se olvida, nunca se olvida de lo que los hermanos hacen por los hermanos. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Creo que en este caso Pablo está hablando de una familia que fueron podemos decir, los primeros convertidos, los primeros frutos en Acaya. Y él dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Quiere decir, se han dedicado a servir a los hermanos. Y por supuesto, en ese servicio a los hermanos está incluido el servicio al Señor. No es que sirven a los hermanos y no sirven al Señor, sino que en ese servicio está incluido el servicio al Señor. Y si bien Pablo da testimonio que fue una familia que los primeros se convirtieron en una zona, pero habrán visto tal ejemplo del apóstol y de algunos hermanos que por lo tanto se dedicaron, quiero decir, vivían para servir a los hermanos, vivían para el servicio de los santos. Entonces, hermanos, en esto yo quiero afirmar que esta jornada del pueblo de Israel, en donde nosotros hablamos de que significa yugo, coyunta, que era lo que aferraba, la correa que aferraba el yugo al animal, de la misma manera debería ser entre los hermanos. Deberían estar amarrados de tal forma que no se pudiesen soltar. Hay un ejemplo en el tabernáculo, que cuando se construía se ponían las tablas. Al ponerse las tablas se pasaban lo que nosotros ahora conocemos como un tarugo de madera. Se pasaba una barra de madera por el medio y todas esas maderas quedaban enlazadas por la misma barra. Esa barra de madera estaba cubierta de oro. Por lo tanto, tipifica el espíritu uniendo a los hermanos, pero de tal manera que esas tablas terminaban siendo una pared. Entonces, eso es realmente ser compañero con los hermanos,
verdaderamente ser uno. Y alguien podría pensar, no sé si tiene tanta relación con la experiencia que nosotros atravesamos en este tiempo, pero como decimos, tal vez en algún momento atravesamos alguna situación en la que necesitamos recordar y saber cómo es lo que dice el Señor en su palabra, cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos. Voy a leer este versículo que le dije que intenté subrayar, 1 Tesalonicenses. Te lo voy a pedir que lo leamos juntos. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Amén. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto lo escribió Pablo a los tesalonicenses. Y aunque dirían varias de las cartas de Pablo, nosotros podemos notar el afecto, el amor de Pablo a los hermanos, esta tiene una particularidad. Y aquí Pablo, aparte de que en otros párrafos de la carta él les demuestra y les testifica de su amor por ellos, él dice, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, así veía Pablo a los hermanos. Ahora, quisiéramos llegar a ese estado, podemos decir, a esa condición de poder ver y de poder sentir a los hermanos así. Y no tengo dudas, esta es la voluntad del Señor y Él quiere que alcancemos esta experiencia. Pero siempre se interpone nuestro ego, nuestro carácter, y a veces dificulta. Y nos lleva mucho más tiempo la obra del Señor en cada uno de nosotros de lo que realmente quisiéramos. Pero realmente qué precioso es, qué preciosa experiencia de Pablo, que él podía ver a los hermanos como su propio gozo, como su corona. Y saben, en Timoteo él dice que le está guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor al juez justo en aquel día. Pero también él estaba viendo a los hermanos y él se sentía o sabía que cuando esté delante del Señor en su venida, los propios hermanos iban a ser su corona. No está hablando de una corona, diríamos, no sé, espiritual aunque sea, no, sino que está hablando de los propios hermanos siendo la corona para Pablo. Él así veía a los hermanos. Y él veía a los hermanos eran un gozo para él. Y ahí podemos decir, hay varios ejemplos de experiencias así de Pablo hablándole a los hermanos. Por ejemplo, siempre me llama la atención que él le dice a los filipenses que él los ama desde sus entrañas, ¿no? Dando a entender que de un amor tan profundo, él amaba así a los hermanos. Tenía el mismo principio que el propio Señor Jesús, el mismo principio. Y puedo decir, hermanos, nosotros somos llamados a tener los mismos principios del Señor. Porque el Señor dijo, venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que nos pongamos un yugo. De esta manera, nosotros necesitamos aprender de Él. Él dice, aprender de mí. Y es cierto que todavía no sabemos, o no lo sabemos de la manera apropiada, pero tenemos esta gran oportunidad de aprender del Señor. Gracias al Señor. Saben, hay un hermano dominicano, Michelén, que muchos conocen, escuchan, es muy escuchado en Sudamérica, un hermano reconocido. Y usando, podemos decir, este versículo, y hablando de la experiencia de Pablo, yo pude un extracto, conseguí nada más, no sé cómo es el mensaje completo, no sé cómo es el título tampoco,
pero se ve que algunos hermanos sacaron esa partecita y uno hizo un videito de 10 minutos, otro de 12, otro de 11, hay varios videos solamente con el extracto de esa parte. Y este hermano comenta que en el siglo pasado hubo un predicador muy famoso, muy reconocido, inglés, de esos predicadores que predicaban y se convertían todos, bueno, así. Le predicó el Evangelio a un chico de 15 años. Ese chico de 15 años no se convirtió. Pero después de muchos años, ese chico de 15 años emigró a las colonias americanas y un día en su campo, teniendo más de 90 años, él se acordó de las palabras que a los 15 años le había hablado aquel predicador. Y recordando esas palabras, con más de 90 años, solamente recordando la predicación, él se convirtió. Lógicamente, después él habrá estado entre hermanos y habrá dado su testimonio. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que, y bueno, el hermano que le cité da varios ejemplos, pero muchas veces uno puede pensar que le habló una vez, no pasó nada. Le habló otra vez, no pasó nada. Le hablaron otros, no pasó nada. Pero Dios, como leímos, Dios no se olvida, nunca se olvida de lo que cada uno siembra y lo que cada uno riega. Nosotros no vemos a veces el resultado inmediato y tal vez ni lo veamos. Pero si lo hacemos para el Señor va a bendecir el trabajo, porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, nada. Podemos confiadamente, sea predicar el Evangelio, dar testimonio, testificar del Señor, ayudar a los hermanos, porque incluso hubo personas que también dijeron, hace tanto tiempo me ayudaron en tal cosa, y el hermano que lo ayudó ni se acordaba más. Entonces, pero repito, el Señor es el que no se olvida. Pero gracias al Señor, que con toda osadía nosotros podemos servir al Señor y también servir a los hermanos. Y no lo hacemos para un reconocimiento, no lo hacemos para que el hermano nos agradezca, aunque por supuesto, yo tengo que ser agradecido. Pero aunque no nos agradezcan, podamos ayudar en todo lo necesario a los hermanos, teniendo en cuenta que lo que el Señor nos da a cada uno, aún lo que recibimos en la reunión para compartir a los hermanos, que puede ser de ayuda, aún eso es importante. Por eso es que todo lo que el Señor nos da, todo es importante. Y para eso Él nos da, para que nos ayudemos entre todos y unos a otros. Gracias al Señor.